Bienvenidos, mi nombre es Agostina Córdoba, soy docente de Álgebra y Geometría Analítica y en esta oportunidad abordaremos conceptos de la unidad número 6, aplicaciones o transformaciones lineales. En particular, definiremos las transformaciones, hablaremos de sus propiedades, definiremos a qué llamamos núcleo e imagen de una transformación lineal y desarrollaremos el teorema de las dimensiones. Para comenzar con la definición de una aplicación o una transformación, vamos a decir que son funciones con variable vectorial de una variable vectorial. Para representarlas, hemos acudido en la imagen a dos conjuntos, uno al que representa nuestro espacio vectorial de salida, que llamamos B, y otro, un espacio vectorial al que llamaremos de llegada, y hemos simbolizado con la letra W. Vamos a decir que f es una función o una transformación si asocia a cada único vector en W con un vector en el espacio vectorial de salida B. Es decir, que voy a decir que f es una transformación que va de B a W, tal que los vectores W son iguales a f de B. Es decir, estos vectores W conforman lo que conocemos como imagen de nuestra transformación. La imagen de la transformación, como bien lo dice la gráfica que tenemos en pantalla, puede coincidir con todo el espacio vectorial W o puede ser una fracción de este espacio vectorial y a ella lo llamaremos codominio de nuestra transformación y al espacio vectorial de salida lo llamaremos dominio. Vamos a decir entonces que cuando f asocia a cada vector del dominio con un único vector de la imagen o con un único vector W, f aplica o mapea B en W. Podemos acudir a un ejemplo gráfico para comprender un poco más a qué estamos haciendo referencia. En el ejemplo tenemos desde un punto de vista geométrico cómo puede modificar una transformación, en este caso T o F. Suelen utilizarse estas letras para nombrarlas debido a la palabra función o transformación. Y en este caso, la transformación que tenemos en la izquierda de la pantalla relaciona a cada vector de R2 con otro vector de R2, es decir, en este caso, el espacio vectorial de salida o dominio y el codominio son pertenecientes a R2, y lo que realizamos con esta transformación es una reflexión, es decir, a un vector xy lo reflejamos, en este caso, respecto al eje de coordenadas x, de manera tal que la transformación de ese vector es igual a x menos y. Por otro lado, tenemos otro ejemplo en la pantalla que hace referencia a transformaciones de R2 en R3, es decir, el espacio vectorial de salida y el de llegada no necesariamente tienen que tener la misma dimensión. Y en este caso, lo que me indica el ejemplo es la operación matemática que yo debo realizar a cada vector de R2 para obtener su imagen en R3. Por ejemplo, los vectores imagen de todos los vectores de R2 estarán constituidos por tres componentes. La primera componente será igual a la componente de los vectores en R2. La segunda componente será la suma de la componente en X más la componente en Y. Y la tercera componente será la diferencia de la componente en X menos la componente en Y. Por ejemplo, tenemos un vector B, 1, 1, que pertenece a nuestro espacio vectorial de salida R2. Aplicamos la transformación lineal y obtenemos la imagen de B, es decir, el vector f de B, que está constituido en su primera componente por la misma componente en X del vector del espacio vectorial de salida, es decir, en este caso 1. La segunda componente de la imagen está conformada por la suma de la componente en X más la componente en Y, es decir, 1 más 1, 2. Y la tercera componente será la resta de la componente en X menos la componente en Y, es decir, 0.
Ahora bien, hemos definido a las transformaciones o aplicaciones, pero no hemos utilizado la palabra lineal en ningún caso. Y ahora es cuando vamos a definir en qué casos una transformación o una aplicación de variables vectoriales eh, a variables vectoriales es una transformación lineal, y para eso vamos a decir que la transformación será lineal cuando la transformación de la suma de vectores sea igual a la suma de las transformaciones, y a su vez cuando la transformación del producto de un escalar k por un vector sea igual al producto del escalar por la transformación del vector. En pantalla tenemos nuestra definición que dice: si la transformación f de b en w es una función que asocia a los vectores del espacio vectorial B hacia vectores del espacio vectorial W, vamos a decir que esta función es lineal si se cumple, como decía recién, que para vectores u y b que pertenecen a nuestro espacio vectorial de salida, la transformación de la suma de vectores es igual a la suma de las transformaciones, mientras que por otro lado, siendo k un escalar y u un vector que pertenece a nuestro espacio vectorial B, la transformación del producto de k por u es igual a k por la transformación del vector u. Cuando nuestra función o nuestra aplicación cumple con estas dos características, podemos decir que esa transformación es una transformación lineal. No todas las transformaciones vectoriales van a ser transformaciones lineales, y hay que tener en cuenta también que nosotros trabajamos o aplicamos estas transformaciones a espacios vectoriales, a donde hemos definido que existen dos operaciones, la suma y la multiplicación por un escalar, y la idea de trabajar con transformaciones lineales es trabajar con las transformaciones para las cuales estas operaciones se preservan a través de la transformación. Fíjense que luego de aplicar la transformación lineal, la operación de suma y de multiplicación por un escalar sigue preservándose a la transformación de nuestros vectores. Por ejemplo, tenemos una transformación de R2 en R3, es decir, nuestro espacio vectorial del dominio será R2 y nuestro espacio vectorial de llegada será R3 o el codominio. La transformación propiamente dicha es tal que f de b sea la misma transformación que definimos para el ejemplo de recién. X, x más y x menos y. Y yo debo verificar que f es o no una transformación lineal. Para poder afirmar que esta transformación es una transformación lineal, debo comprobar que se cumplen con las dos condiciones de linealidad que definimos en la filmina anterior. Para poder comprobar que se preservan las operaciones de suma y de multiplicación por un escalar, voy a definir dos vectores genéricos que pertenecen al espacio vectorial de salida B, en este caso el vector u, cuyas componentes serán x1 e y1, y el vector b, cuyas componentes serán x2 e y2. Ambos, por supuesto, pertenecen al espacio vectorial del dominio R2. Debo comprobar, entonces, que al aplicar la transformación lineal a la suma de u más b, obtengo el mismo resultado que sumando las transformaciones de los vectores u y de los vectores b. Para eso, una vez definidos mis vectores u y b, voy a aplicar a estos vectores genéricos la transformación lineal propiamente dicha, es decir, voy a obtener f de u y f de b. En este caso, f de u será x1, x1 más y1, x1 menos y1. Y lo propio haré con el vector b, es decir, tendré f de b, que es x2, x2 más y2 y x2 menos y2. Lo otro que tengo que hacer es efectuar la suma de los vectores u más b, y a este vector suma, que por supuesto va a ser un vector de R2, voy a calcular también su transformación para poder comprobar la premisa de la cual necesito comprobar, que dice que f de u más b es igual a f de u más f de b. Para eso, cuando aplico la transformación al vector suma, obtengo x1 más x2, x1 más x2 más y1 más y2, x1 más x2 menos y1 más y2. Operando sobre
cada una de estos componentes, puedo reagrupar la operación de manera tal que obtengo a partir de este vector resultante como imagen del vector suma, la suma de dos vectores siendo uno de ellos f de u y otro de ellos f de b. Entonces lo que hice fue comprobar que se cumple la primera de las dos condiciones que debe cumplir la transformación para hacer una transformación lineal. Fíjense, ahí podemos ver cómo reordenando nuestro vector f de u más b, hemos logrado descomponerlo en la suma de dos vectores, uno de los cuales es f de u y otro de los cuales es f de b. Por otro lado, debería comprobar que cumple la segunda de las condiciones, y es que la transformación del producto de un escalar por el vector u es igual al producto de un escalar por la transformación del vector u. Para eso vamos a suponer o considerar nuestro vector genérico u, vamos a calcular la imagen de este vector u y vamos a hacer el producto de un escalar k por el vector u y también vamos a calcular su imagen. Es decir, a diferencia de lo que ya habíamos calculado recién, en este caso tenemos que k por u será entonces k por x1, k por y1. Y cuando calculo la imagen de este vector, lo que hago es, la primera componente se mantiene igual, es decir, k por x1. La segunda componente es la suma de la primera y la segunda componente de k por u, por lo tanto será k por x1 más y1. Y la tercera componente es la diferencia, k por x1 menos k por y1. Cuando reordeno este vector, sacando factor común el escalar k, puedo demostrar claramente que aplicar la transformación al producto de k por u es lo mismo que multiplicar por k a la transformación del vector u. Por lo tanto, hemos comprobado las dos condiciones que necesitábamos probar para afirmar que esta transformación del ejemplo, que va de R2 a R3, es una transformación lineal. Esto, generalizando, me permite decir que si f de b en w es una transformación lineal, entonces, considerando B1, B2 y Bn como un conjunto de vectores pertenecientes al espacio vectorial B, y K1, K2, Kn escalares, entonces lo que yo estoy afirmando, diciendo que mi transformación es una transformación lineal, es que la transformación de la combinación lineal entre los vectores B1, B2 y Bn con los escalares K1, K2, Kn es igual a la sumatoria del producto de cada escalar por la transformación del vector. Es decir, K1 por f de B1 más K2 por f de B2 más Kn por f de Bn. Esto es por la linealidad de la transformación. ¿Para qué es importante poder definir esto que acabamos de comentar? Porque cuando nosotros tenemos una base de un espacio vectorial, recordemos que una base de un espacio vectorial es un conjunto de vectores que está constituido por tantos vectores como dimensión tiene mi espacio vectorial, y es una base cuando me permite generar todo el espacio vectorial a partir de la combinación lineal de los vectores que lo constituyen. Si entonces el conjunto S constituido por los vectores B1, B2, Bn es una base del espacio vectorial del dominio B, y la transformación de B en W es una transformación del tipo lineal, entonces, para poder definir toda la transformación lineal, yo solo necesitaré conocer las imágenes de los vectores B1, B2 y Bn. ¿Por qué? Porque luego puedo tomar a cualquier vector de mi espacio vectorial del dominio B, expresarlo como una combinación lineal de los vectores de la base, y la imagen de este vector B será, por lo tanto, el producto del escalar empleado en esta combinación lineal por la transformación del vector B1, más el segundo escalar por la transformación de B2, más el escalar Kn por la transformación de Bn. Es decir,
defino o determino completamente la transformación lineal a partir del cálculo de la imagen de los vectores de la base para mi espacio vectorial B. Tenemos otro ejemplo para resolver. En este caso, tenemos un conjunto de vectores que constituyen una base para mi espacio vectorial del dominio. El conjunto está formado por los vectores B1, B2 y B3. Voy a cortar porque hay un error en la filmina, lo voy a intentar corregir. Tenemos otro ejemplo para probar o demostrar lo que estamos definiendo. Vamos a considerar una base de nuestro espacio vectorial del dominio. En este caso es el conjunto S, compuesto por los vectores B1, B2 y B3, que se establecen en la imagen. El vector B1 será el vector 1, 1, 1, el vector B2 1, 1, 0 y el vector B3 1, 0, 0. Por supuesto, será una transformación lineal que va de R3, es decir, de un espacio vectorial de dimensión 3, hacia R2, y además sabemos que esta transformación es lineal. Sin embargo, lo que me da de dato el ejercicio no es la expresión matemática que a mí me permite, a partir de un vector de R3, obtener la imagen en R2, sino que para este caso lo que me entregan como dato o como información el enunciado es la transformación de los vectores de la base. Para el caso del vector B1, la transformación T de B1 será el vector 1, 0. Para el caso del vector B2, T de B2 será 2, menos 1. Y para el caso de B3, la transformación del vector 3 será el vector 4, 3. Y me pide que determine la transformación de un vector cuyas componentes son 2, menos 3 y 5. Lo que yo puedo plantear haciendo empleo de la característica de linealidad de mi transformación, la propiedad de linealidad de la transformación, es que como S es una base para mi espacio vectorial R3, yo podré escribir el vector B como la combinación lineal de los vectores de la base, siendo K1, K2 y K3 escalares particulares. ¿Cómo hago para determinar esos escalares? Pues resuelvo el sistema de ecuaciones y determino a partir de qué coordenadas puedo expresar a mi vector B como la combinación lineal de los vectores de la base S. Una vez resuelto este sistema, yo puedo determinar que los escalares K1, K2 y K3 son 5, menos 8 y 5. Es decir, que al expresar el vector B como la combinación de estos escalares por los vectores de la base, yo puedo decir también que la imagen, según la transformación lineal T de este vector 2, menos 3, 5, será el escalar por la transformación de cada uno de los vectores de la base. Es decir, 5 por la transformación del vector B1, menos 8 por la transformación del vector B2, más 5 por la transformación del vector B3. Operando con esa ecuación vectorial, puedo obtener entonces la transformación del vector 2 menos 3, 5, que para este caso es 9, 23. Es decir, a partir de el dato de las transformaciones de los vectores de una de las bases de nuestro espacio vectorial del dominio, yo puedo calcular la imagen de cualquier vector perteneciente a este espacio vectorial sin siquiera conocer la expresión matemática de la transformación lineal. Otro de los conceptos que vamos a definir en este video es a qué hacemos referencia cuando hablamos de transformación matricial. Vamos a tener en cuenta que A es una matriz, será de orden M por N, y voy a utilizar la notación matricial para los vectores, en este caso pertenecientes al espacio vectorial del dominio y al espacio vectorial del codominio. Para el ejemplo en particular serían de Rn y Rm. Voy a utilizar para expresar a los vectores que pertenecen a cada uno de estos espacios la notación matricial, es decir, los vectores del espacio vectorial Rn serán
matrices de n por 1, mientras que los vectores del espacio vectorial Rm serán matrices de m por 1. Y voy a suponer, entonces, que la transformación lineal es el producto de la matriz A por los vectores del dominio. Es decir, en lugar de tener como dato una expresión matemática de la transformación lineal que me dice cómo a partir de cada vector del dominio operar matemáticamente para obtener el resultado o la imagen de ese vector que pertenece al espacio vectorial de llegada, en este caso lo que voy a hacer es a cada vector del espacio vectorial Rn multiplicarlo por la matriz A y así obtener como resultado la imagen que pertenece a mi espacio vectorial Rm. Además, las transformaciones de este tipo son transformaciones lineales porque si considero las propiedades o recuerdo las propiedades de la multiplicación de matrices, puedo chequear rápidamente que el producto de la matriz A por la suma de las matrices U más B, siendo U y B matrices de n por 1, es decir, pertenecientes al espacio vectorial Rn, será igual al producto de A por U más el producto de A por B. Y por otro lado, que el producto de la matriz A por un escalar multiplicado por un vector es lo mismo que el escalar por el producto de A por el vector U, que son las dos propiedades que yo tendría que chequear en cualquier transformación para garantizar la linealidad de la misma. Entonces, a estas transformaciones particulares, en las cuales la transformación es el producto por una matriz, se las conoce como transformaciones matriciales. Algunas características o algunas transformaciones lineales particulares son las que se encuentran en esta imagen. Por un lado tenemos una transformación lineal a la que podemos llamar transformación lineal cero. Si considero dos espacios vectoriales B y W y una transformación T que va de B a W o que aplica B en W, puedo decir que la transformación de cualquier vector B tiene como imagen el vector nulo en el espacio vectorial de llegada. Es una transformación lineal que se conoce, bien digo, como transformación cero, y es lineal porque se cumplen las propiedades que deben cumplirse para garantizar la linealidad de la transformación. Sin importar, entonces, cuáles sean las componentes de los vectores del espacio vectorial de salida, su imagen será el vector nulo. Por otro lado, tenemos una transformación que se conoce como transformación identidad, que es una transformación de B en B, es decir, el espacio vectorial del dominio y del codominio son el mismo espacio vectorial. La transformación de B es igual al vector propiamente dicho. Y otro tipo de transformaciones particulares son los operadores lineales, o las transformaciones a las cuales conocemos con el nombre de operador lineal. Vamos a decir que las transformaciones son operadores lineales cuando están definidas dentro del mismo espacio vectorial. Es decir, la transformación de identidad es un caso particular de un operador lineal. Si considero el espacio vectorial B y una transformación que aplica de B a B, definida por el producto de un escalar por el vector B, voy a decir que esta transformación será un operador lineal y que cuando ese escalar sea mayor que 1, la transformación será una dilatación de los vectores de B, mientras que cuando el escalar K sea menor que, o se encuentra entre 0 y 1, perdón, va a ser una contracción del vector B. Fíjense que para este caso, puedo tomar a un vector cualquiera y multiplicarlo por ese escalar. Cuando ese escalar se encuentra entre 0 y 1, lo que voy a obtener como imagen es el vector, pero cuyo módulo va a disminuir, es decir, no se modifica ni su cantidad de componentes, ni su dirección, pero sí disminuye su módulo y puede o no modificarse el sentido en función del signo que tenga. Entonces, vamos a decir que un operador lineal es una transformación de un espacio vectorial en sí mismo, es decir, está definida dentro del mismo espacio vectorial.
Por otro lado, podemos hablar de algunas propiedades de las transformaciones lineales y considero que T es una transformación que va de B en W o que aplica de B en W y es una transformación lineal. Podré decir entonces que la transformación del vector nulo en el espacio vectorial B tendrá como imagen también el vector nulo en el espacio vectorial W. Tienen la demostración en la filmina y en el apunte. Les recomiendo que revisen el apunte de la asignatura y que vayan resolviendo las demostraciones a mano, con lápiz, para ir incorporando el ejercicio de demostrar algunas afirmaciones matemáticamente. Por otro lado, tenemos la segunda de las propiedades a las que hace mención en la imagen, que dice que la transformación de menos B es lo mismo que menos la transformación de B para todo vector B que pertenece al espacio vectorial del dominio. Esto es debido a que menos B es lo mismo que menos 1 por el vector B, es decir, que sería la transformación de un escalar por un vector, y como esta transformación es lineal, eso es lo mismo que el producto del escalar por la transformación del vector. Lo mismo, o una demostración similar, tenemos para comprobar la última de las propiedades, y es que la transformación de B menos W es lo mismo que la transformación de B menos la transformación de W para todos los vectores B y W que pertenecen al espacio vectorial del dominio. Vamos a definir ahora al núcleo de una transformación lineal. Vamos a considerar que B y W son nuestros espacios vectoriales y que nuestra transformación aplica de B a W y es una transformación lineal. Vamos a decir entonces que el núcleo o kernel o espacio nulo de la transformación lineal está constituido por el conjunto de vectores de nuestro espacio vectorial del dominio, que tiene como imagen el vector nulo en el espacio vectorial W. Fíjense lo que tenemos expresado en esta ecuación: el núcleo de nuestra transformación lineal, el que representamos con una letra N mayúscula de nuestra transformación F en este caso, será el conjunto de todos los vectores que pertenecen al espacio vectorial B, tal que la transformación de esos vectores sea el vector nulo en el espacio vectorial W. Está constituido entonces por un conjunto de vectores y ese conjunto pertenece al espacio vectorial B. Tiene la característica de que cualquier vector que forma parte de este conjunto tiene como imagen al vector 0. Vamos a decir además que el núcleo es un subespacio del vector B, puesto que si recordemos que para definir un subespacio vectorial necesitábamos comprobar algunos axiomas, debido a que como es un subconjunto de un espacio vectorial, algunos axiomas hereda del espacio vectorial original. En este caso, en la filmina lo tenemos nombrado como B. Si B y W son vectores que pertenecen al subconjunto al que llamamos núcleo de nuestra transformación lineal, la transformación del vector B y la transformación del vector W tendrán como imagen el vector nulo en nuestro espacio vectorial de llegada, porque es la definición del núcleo. Para pertenecer a ese conjunto deben tener como imagen el vector nulo. Por lo tanto, la transformación de la suma de esos dos vectores será igual a la suma de las transformaciones, porque se trata de una transformación lineal, es decir, que eso también dará 0, por lo tanto el vector suma también pertenece al espacio vectorial de B. Y por otro lado, también tienen la comprobación de que si B es un vector que se encuentra contenido en el núcleo de mi transformación lineal, el producto de un escalar por el vector B también pertenece al mismo subconjunto. Entonces voy a decir que el núcleo de una transformación lineal es un subespacio vectorial del espacio vectorial de salida B. Y además que la dimensión de ese subespacio vectorial, a la cual voy a llamar nulidad
de F debe ser menor o igual, a lo sumo, a la dimensión del espacio vectorial B. Por otro lado, podemos definir a la imagen o recorrido de una transformación lineal como el subespacio del espacio vectorial W que contiene a todos los vectores de W que son imagen mediante la transformación F de algún vector en B. Es decir, siendo siempre nuestra transformación F que aplica de B a W una transformación lineal, la imagen de F estará compuesta por todos los vectores W que pertenecen al espacio vectorial W, tales que existe algún vector B que pertenecen al espacio vectorial de salida, de forma que F de B sea igual a W. Es decir, contiene a todos los vectores del espacio vectorial W que son imagen de algún vector de B por la transformación lineal. Y además, también podremos comprobar que es un subespacio vectorial, en este caso, perteneciente al espacio vectorial W. Como ejemplo, tenemos una transformación de Rn a Rm, la multiplicación por la matriz A, es decir, en este caso el ejemplo habla de una transformación matricial que aplica de Rn a Rm y cuyas imágenes las obtengo mediante la multiplicación o la premultiplicación por la matriz A. Entonces, T de X es igual a A por X, siendo X un vector de Rn. Voy a decir que el núcleo de esta transformación lineal estará conformado por todos los vectores X, es decir, que pertenecen al espacio vectorial de salida, que tienen como imagen el vector nulo. Es decir, que el producto de la matriz A por ese vector X da como resultado al vector nulo en W. Lo que estoy diciendo entonces es que el núcleo de mi transformación matricial estará conformada por todas las soluciones de este sistema de ecuaciones homogéneo. Cuando resuelvo el sistema de ecuaciones homogéneo, todos aquellos vectores que pertenecen al subconjunto solución de ese sistema de ecuaciones serán los vectores que constituyen el núcleo, que conforman el núcleo de mi transformación lineal. Recordemos que los sistemas de ecuaciones homogéneos eran siempre compatibles, podían ser compatibles determinados o compatibles indeterminados. Cuando eran determinados, la única solución posible era el vector nulo. En ese caso, el único vector de B que pertenece al núcleo de mi transformación lineal será el vector 0, 0, 0. Y si este sistema homogéneo es indeterminado, tendrá infinitos vectores que pertenecen al núcleo de mi transformación lineal. La dimensión de esas soluciones, es decir, la dimensión del espacio de soluciones del sistema homogéneo, será la nulidad de la transformación, que es la dimensión del núcleo. Por otro lado, la imagen de la transformación lineal, considerando la transformación matricial A por X, estará constituida por todos los vectores B que resuelven o que hacen que este sistema no homogéneo sea compatible. Entonces, para poder caracterizar la imagen o definir qué condiciones debe cumplir un vector que pertenece al espacio vectorial W para formar parte de la imagen de mi transformación lineal, tendré que determinar las condiciones que debe cumplir este vector genérico B para que este sistema de ecuaciones sea compatible. El rango de la imagen será, perdón, para que repito. Algo que no mencionamos es que, así como la nulidad era la dimensión del núcleo, la dimensión de la imagen de nuestra transformación lineal se conoce como rango de la transformación. Definimos a estas dimensiones, tanto del núcleo como de la imagen, a las cuales hemos llamado nulidad de la transformación a la dimensión del núcleo
y rango de la transformación a la dimensión de la imagen para poder comprobar el teorema de la dimensión o el teorema de las dimensiones, que dice que si T es una transformación que aplica de B a W y es una transformación lineal, y además la dimensión del espacio vectorial B es n, por lo tanto, la suma de la nulidad de la transformación más el rango de la transformación también debe dar n. Repito. Definimos a estas dimensiones particulares de la transformación, es decir, a la nulidad de la transformación como la dimensión del núcleo y al rango de la transformación como la dimensión de la imagen, para poder luego corroborar el teorema de la dimensión, que dice que si T aplica de B a W y es una transformación lineal, y además la dimensión del espacio vectorial B es n, n será igual a la suma del rango de la transformación más la nulidad de la transformación lineal. Tenemos otro ejemplo en el cual vamos a considerar a F como una transformación lineal que es la multiplicación por la matriz A que se encuentra en la imagen, y el ejercicio me pide que determine o haya una base para la imagen, una base para el núcleo y el rango y la nulidad de la transformación. Para poder caracterizar la imagen de mi transformación, es decir, encontrar una base de un espacio vectorial, significa poder caracterizarlo, dar las condiciones que tiene que cumplir un vector para pertenecer a ese espacio vectorial, en este caso a ese subespacio vectorial que estará constituido por los vectores de la imagen de mi transformación. Debo solucionar o resolver un sistema no homogéneo en los cuales los vectores de la imagen serán los vectores, en este caso, conformados por B1, B2 y B3, y tendré que dar las características que tienen que cumplir estas componentes genéricas de los vectores de imagen para que mi sistema sea compatible, es decir, para que cuando multiplico A por un vector del dominio, el resultado sea una imagen de mi transformación lineal. Para eso resuelvo el sistema de ecuaciones por los métodos con los que han estado trabajando en las primeras unidades de la asignatura y van a obtener una condición de compatibilidad, es decir, obteníamos generalmente una fila de nuestra matriz principal que se anulaba y eso nos permitía escribir la ecuación o la condición de compatibilidad que dice que qué relación deben tener las componentes de los vectores de la imagen para que el sistema sea compatible. En este caso, la condición de compatibilidad es que menos 2 por B1 menos B2 más B3 debe ser igual a 0. Reordenando esa condición, yo puedo escribir entonces que la imagen de mi transformación lineal estará conformada por todos los vectores B1, B2, por todos los vectores cuyas componentes son B1, B2 y B3 que satisfacen esta expresión, es decir, menos 1 medio, 1, 0 por el parámetro T, más 1 medio, 0, 1 por el parámetro S. Es decir, que una base para este conjunto de vectores está conformada por el vector menos 1 medio, 1, 0 y el vector 1 medio, 0, 1. Como tengo dos vectores que constituyen la base, puedo definir entonces que el rango de la transformación lineal, que es la dimensión de la imagen de la transformación lineal, en este caso es 2. Por otro lado, para poder determinar una base para el núcleo o caracterizar el núcleo o dar las condiciones que tiene que cumplir, en este caso cualquier vector X y Z que pertenece al espacio vectorial de salida, para que el sistema sea compatible, como ya dijimos, siempre va a ser compatible, pero entonces, ¿cuál va a ser la solución de
repito esta fórmula. Por otro lado, para dar una base para el núcleo de la transformación lineal o caracterizar el núcleo de la transformación lineal, es decir, dar el conjunto de vectores que tiene como imagen el vector nulo en el espacio vectorial del codominio, lo que tengo que hacer es resolver el sistema homogéneo A por X igual a 0. Es decir, quiero dar o determinar las características que tiene que cumplir el conjunto de vectores X, cuyas componentes genéricas son X y Z, para tener como imagen al vector nulo a partir de la aplicación de la transformación lineal. Para eso resuelvo el sistema homogéneo y obtengo el conjunto solución de ese sistema homogéneo, que para este caso no es un sistema homogéneo determinado, es decir, no tiene una única solución, sino que tiene infinitas soluciones. Parametrizando esas soluciones, puedo escribir el espacio de soluciones del sistema homogéneo como el producto de un parámetro t por el vector menos 14 onceavos, 19 onceavos, 1. Es decir, que este vector constituye una base para las soluciones del sistema homogéneo, es decir, constituye una base para el núcleo de mi transformación lineal. Si la base del núcleo está conformada por un único vector, pues entonces la dimensión del núcleo será 1 o la nulidad de la transformación será 1. Entonces puedo chequear el teorema de la dimensión considerando que la dimensión del espacio vectorial de salida, en este caso era R3, es igual a la suma del rango de la transformación, que es la dimensión de la imagen, más la nulidad de la transformación, que es la dimensión del núcleo. Chequear que se cumpla este teorema me permite a mí comprobar que no he cometido errores a la hora de expresar la base del núcleo y la base de la imagen. Otro de los contenidos a los cuales vamos a hacer referencia en este video de la unidad 6 es a la matriz estándar de una transformación lineal de Rn a Rm. Vamos a decir que una transformación lineal T que aplica de Rn a Rm es una transformación lineal cuando es posible encontrar a una matriz A de M por N de manera tal que la transformación sea la multiplicación por la matriz A. Es decir, generalizar lo que habíamos mencionado para transformaciones de tipo matricial a cualquier transformación lineal. Quiere decir que voy a determinar una matriz A que me permita, a partir de la multiplicación de A por los vectores del dominio, obtener las imágenes de esos vectores. Para eso, lo que voy a hacer es considerar una base estándar de Rn, es decir, del espacio vectorial de salida, conformada por los vectores E1, E2, En. Por supuesto tendrá n vectores porque n es la dimensión del espacio vectorial de salida. Y además voy a suponer que la matriz A, que me permite a mí calcular las imágenes de cualquier vector de Rn por el producto de esta matriz, estará conformada por columnas que son las transformaciones de los vectores de la base estándar. Es decir, si los vectores de la base del espacio vectorial Rn son E1, E2, En, aplico la transformación lineal a esos vectores y obtengo sus imágenes. Por supuesto que como son las imágenes de la transformación, pertenecen al espacio vectorial Rm, el de llegada, entonces tendrán dimensión m. Y a esos vectores imagen de los vectores de la base los uso para constituir las columnas de mi matriz A. La transformación de E1 será la primera columna, la transformación de E2 la segunda columna y así sucesivamente. Voy a demostrar ahora que la transformación que aplica de Rn a Rm será la multiplicación por esta matriz A, es decir, por una matriz que construí empleando como columnas
las imágenes de los vectores de la base estándar para el espacio vectorial de salida. Tengo entonces la demostración de que la transformación lineal T de Rn a Rm es la multiplicación por esa matriz A. Y para eso voy a considerar un vector genérico perteneciente al espacio vectorial de salida X, cuyas componentes serán X1, X2 y Xn. Como E1, E2 y En constituían una base estándar para el espacio vectorial Rn, entonces yo puedo escribir al vector X como la combinación lineal de los vectores de la base por las coordenadas, que como la base es la base estándar, son las componentes del vector X, es decir, X1 por E1 más X2 por E2 más Xn por En. Y además, como la transformación T es una transformación lineal, entonces yo puedo decir que la transformación de X, o la imagen del vector X, será X1 por la transformación del vector 1, más X2 por la transformación del vector 2, más Xn por la transformación del vector N. Por otro lado, dije que quería comprobar que la transformación de un vector es el producto por la matriz A de ese vector. Entonces lo que voy a hacer es el producto de A por X, siendo A la matriz que construí empleando como columnas las transformaciones de la imagen de los vectores, las transformaciones de los vectores de la base estándar. Entonces tengo mi matriz A y la voy a multiplicar por mi vector X genérico, cuyas componentes son X1, X2 y Xn. Obtengo del producto de matriz esta matriz que tiene m filas y n columnas, de la cual puedo expresarla como, fíjense que cada uno de los componentes de mi matriz es una sumatoria. Siempre el primer término de esa sumatoria tiene como factor a X1, el segundo término a X2, y así sucesivamente hasta Xn. Entonces yo puedo reordenar esta expresión sacando factor común X y dividiendo esa sumatoria en la suma de matrices, de forma tal que obtengo X1 por la primera columna de A, más X2 por la segunda columna de A, más Xn por la enésima columna de A, que no es otra cosa que la expresión a la que habíamos alcanzado por linealidad de la transformación. Entonces, comprobamos que la imagen de un vector genérico X es igual al producto de la matriz A por ese vector X, siendo la matriz A una matriz construida con las imágenes de los vectores de una base estándar del espacio vectorial de salida en orden. Es decir, A es una matriz de M por N, A se conoce como matriz estándar de la transformación y tiene como columnas las imágenes de los vectores de la base estándar del espacio vectorial de salida. Por ejemplo, debo determinar o encontrar la matriz estándar de la transformación que aplica de R3 a R4 y que se encuentra definida por la expresión matemática de la imagen. Es decir, la transformación de X1, X2, X3 de forma tal que obtengo como resultado un vector de 4 dimensiones, de dimensión 4. X1 más X2, X1 menos X2, X3 y X1. Lo que tengo que hacer para poder determinar o construir mi matriz estándar es, primero, establecer cuál es la base estándar para el espacio vectorial de salida R3. Para eso, los vectores de la base estándar son 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y voy a aplicar la transformación lineal a esos vectores de la base para conocer sus imágenes. El primero de ellos es 1, 1, 0, 1. El segundo, 1, menos 1, 0, 0. Y la transformación de E3 será 0, 0, 1, 0.
Y ahora voy a construir a mi matriz A con las columnas que acabo de determinar. Es decir, la primera columna será la imagen de E1, la segunda columna la imagen de E2 y la tercera columna la imagen de E3. Y podría verificar que la multiplicación de esta matriz A por un vector genérico de R3 me da como resultado la imagen de ese vector en R4 tal como lo ven en la pantalla. Tienen muchos ejercicios de este tipo para resolver en la guía de problemas. Les recomiendo que vayan a realizarlos para completar la comprensión de los conceptos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.